Hola, saludos a todos. Aquí estamos en una nueva clase contrarreloj que se titula Renunciación. En esta clase, como siempre, vamos a tener 4 ejemplos de la palabra de Dios para apoyarnos para esta clase. El primer ejemplo es a los deseos mundanos, Tito 2:12. El segundo ejemplo, a las cosas materiales, Lucas 14:33. El tercer ejemplo, a los privilegios, Hebreos 11:24 al 26. Y el cuarto y último ejemplo, a tu trabajo terrenal, Lucas 5:27 al 28. Bien, vamos a pasar rápidamente al primer ejemplo que dice a los deseos mundanos. Es a lo que tenemos que renunciar. Tito 2:12. Leemos de esta manera la palabra de Dios, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, como vemos aquí, la renunciación es a los deseos mundanos, a todas las cosas que nos separan de Dios. Por eso dice el primer punto de interés, hay cosas que dañan al hombre de Dios. Esas cosas que lo dañan son los deseos mundanos, las cosas de esta tierra que te separan de Dios. ¿Cómo debemos de vivir los siervos del Señor? Como dice aquí su palabra, templada y justa y píamente. Hay virtudes que tiene que tener el hombre de Dios, hay frutos que tiene que tener el siervo del Señor, y esos frutos nos van a llevar para que vivamos mejor en este mundo y que vivamos más cerca del Señor. Pero tenemos que renunciar a muchas cosas que nos han tenido atados muchas veces por muchos años a las cosas de esta tierra, a las cosas materiales, y a todo eso tenemos que renunciar, a cosas materiales y a los frutos malos que tenemos nosotros. Si te gustaba agarrar lo ajeno, ya no puedes agarrar lo ajeno. Tienes que renunciar a todo lo que te separa de Dios. Vamos a ver el segundo ejemplo, a las cosas materiales, Lucas 14:33. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Este es un verso con mucha enseñanza. ¿Estamos dispuestos a dar este paso? Como dice el primer punto. ¿A cuál paso? A renunciar a las cosas que poseemos, a las cosas materiales, para ser un discípulo de Cristo, así como lo fueron ellos. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo es la persona que sigue los pasos de su maestro, que está dispuesto a vivir como vivió su maestro. Entonces, nosotros sabemos cómo vivió Cristo. ¿También nosotros estamos dispuestos a vivir de esa manera? ¿O estamos muy apegados a las cosas de este mundo y no queremos renunciar? ¿Estaremos dispuestos a dar este paso de renunciación para demostrarle a Dios que lo amamos, que vamos a dejar nuestra propia casa, lo que sea, con tal de estar en el servicio del Señor? Eso es ser discípulo de Cristo. Vamos a continuar más adelante con el tercer ejemplo. A los privilegios, es a lo que tenemos que renunciar también, a los privilegios. Se encuentra en Hebreos 11:24 al 26. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración o a la recompensa, en otras palabras. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Tenemos que renunciar a los privilegios. Los privilegios que te da este mundo son temporales, como dice el punto número 1. Esto no es para siempre. Lo que gozas aquí en esta tierra algún día se va a terminar. Por eso hay que renunciar a todo esto. Estos son privilegios que te da esta vida, pero que un día van a tener fin. Dice la palabra del Señor, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Iba a tener muchos privilegios al ser hijo de la hija de Faraón, pero escogió, dice la Escritura, antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. ¿Y estamos dispuestos nosotros a eso? A renunciar a las comodidades que nos ofrece este mundo
para vivir en el servicio del Señor? ¡Qué mirada del hombre de Dios! Por eso dice el punto número 2, esto es cuando entiendes que el vituperio es parte del camino a la vida eterna. No te importa por lo que tienes que pasar, no te importa por lo que tienes que sufrir, solo estás mirando a la remuneración, como dice en el versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Qué hermoso es mirar de esa manera. Qué bien es entender que si pasas por procesos, si pasas por luchas, algún día vas a estar con Cristo en el reino de los cielos. Estamos hablando procesos y luchas que te trae por estar en el camino de la salvación. No luchas que tú te encuentras en tu vida diaria. No, esas luchas no, esas las tienen todos, pecadores, justos, todos. Pero los hombres de Dios van a pasar por procesos por servir a Dios, por servir a Cristo. Y eso lo podemos ver cómo vivieron sus siervos en la iglesia primitiva después de que ascendió Cristo al cielo, cómo tuvieron que vivir, cómo tuvieron que renunciar y pasaron por muchos procesos difíciles, pero también estaban viendo a la remuneración, estaban viendo a la recompensa, supieron renunciar a las cosas de esta tierra para vivir completamente para la gloria del Señor. ¿Qué ejemplo nos dieron esos grandes hombres de Dios? ¿Y nosotros estaremos dispuestos a eso? Bueno, entonces vamos a ver el cuarto ejemplo. Tenemos que renunciar al trabajo terrenal. Lucas 5, 27 y 28. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Dice la primer pregunta en este punto de interés, ¿estamos dispuestos a oír el llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios cuando te dice ven? Que te dice que tienes que renunciar a las cosas de este mundo, a tu casa, a tu trabajo. Tanto tiempo a lo mejor que has batallado para lograr lo que eres, pero que el Señor te diga, ven, tienes que renunciar a eso para ser mi siervo. ¿Estarías dispuesto por Dios a hacer eso? Así lo hizo la iglesia primitiva, así lo hizo la iglesia del Señor, y eso lo podemos ver en Hechos, cómo habla la palabra del Señor, que renunciaban todo y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Entonces, dice la segunda pregunta, ¿dejaríamos las cosas de este mundo que nos atan a Él para servir al Señor? Es una pregunta que nos llega hasta el corazón y que a veces se nos hace difícil de responder, y podemos decir, no, pero eso es muy duro. Pero esto no es mío, esto no lo estoy hablando yo, esto es palabra de Dios, esto es palabra del Señor. Ese es el llamado de Cristo. Cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Jacobo, cuando llamó a Juan, cuando llamó a Mateo, cuando llamó a todos sus discípulos, ellos dejaron sus cosas y le siguieron. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso por el Señor? ¿Quieres ser verdaderamente un discípulo de Cristo? Deja las redes. Deja tu barco y vente a pescar almas, para que se pueda levantar una iglesia fuerte en el nombre de Jesucristo. No viviendo cómodamente en tu casa. No, esto no es así. Aquí tienes que renunciar, y esa es la doctrina del Señor, la renunciación. Por eso cuando vemos el título nosotros vemos nomás renunciación. ¿Y qué significará esto? Renunciar a muchas cosas para estar en el servicio del Señor. A veces se nos hace difícil y a veces hasta podemos decir, no, pero yo creo que eso era solamente para los antiguos, para aquellos tiempos. No es así. Esa es la doctrina que dejó Cristo. Que se nos haga difícil, eso ya es otra cosa. Eso significa que todavía no estamos dispuestos a hacer lo que sea para demostrarle a Cristo que lo amamos. Hay un camino que te lleva al cielo. Ese camino nos lo enseñó el Señor y tenemos que caminar por ese camino. Que hay que renunciar. Jesucristo también renunció. Dejó sus riquezas de allá para venir a las pobrezas de este mundo, para que nosotros, siendo pobres, podamos gozar de las riquezas del cielo.
Yo quiero que esto llegue a tu corazón, que no solamente entre a tus oídos, sino que llegue a tu corazón y que estés dispuesto a renunciar para entregar una vida completa para la causa del Señor. Que Dios les bendiga.